¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos un miércoles más a esta edición del Vértice. Bienvenidos a su televisión comarcal, a Comarcal Televisión, donde vamos a analizar diferentes apuntes, temas de actualidad de la comarca del Valle del Guadalentín. Vamos a poner encima de la mesa la situación sanitaria COVID-19 que tenemos en el municipio de Lorca y también hablaremos del Hospital Rafael Méndez, de cuál es la situación en la que se encuentra el hospital de referencia del Área 3 de Salud en diferentes tertulias. Si ustedes nos están siguiendo semanalmente con los contertulios, también hemos puesto encima de la mesa alguna pincelada, pero hoy vamos a entrar un poco más en profundidad. Segundo hospital para Lorca o ampliación de ese Rafael Méndez. Será uno de los asuntos que vamos a poner en la tertulia de manifiesto con los contertulios y con los compañeros que nos van a acompañar en la segunda parte de este programa. Pero antes, para hablar de todo este tema de sanidad, para hablar también de cuáles son los apuntes más importantes en esa materia en la comarca del Valle del Guadalentín, tenemos al concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Lorca, José Ángel Ponce, con nosotros. José Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En primer lugar, hablando de situación COVID-19, esta misma mañana escuchábamos al alcalde de la ciudad decir que incluso 15 días después de la celebración de la Feria y Fiestas de Lorca, ¿no?, que era una fecha importante debido a la aglomeración de personas que se había producido en conciertos, en locales, en las calles, debido también a la visita de turistas y de ciudadanos de otras ciudades, pues se estaba sobre todo con incertidumbre de conocer cuáles eran los datos. 15 días después, datos muy buenos porque incluso baja la incidencia. Así es, desde luego la celebración de las ferias y fiestas de Lorca, como decía el alcalde, era una prueba de fuego, una prueba de cómo podíamos poner en marcha pues, todo el mecanismo necesario para compatibilizar la celebración de la feria con la situación sanitaria que requería de nuevas medidas restrictivas, y es verdad que 15 días después, 2 semanas después, y vista desde que terminara la feria, podemos hablar de un horizonte de la pandemia mucho más relajado, que ha supuesto, por ejemplo, esa muy buena noticia que anunciaba el alcalde de ese paso del nivel alto al nivel medio en la situación de COVID-19 en el municipio de Lorca, debido fundamentalmente a la reducción drástica en el número de contagios diarios por COVID-19, consecuencia directa, como decía el alcalde, de que hemos hecho las cosas bien, no solo el ayuntamiento, a través de esa buena organización desde el ayuntamiento de la feria y fiestas, sino, por supuesto, a 2 factores fundamentales: el avance de la campaña de vacunación y, por supuesto, el buen comportamiento y el seguimiento de todas esas medidas restrictivas que, aunque eran difíciles de seguir, es evidente que la población ha respondido y ha respondido de manera muy positiva. Yo creo que ya son mecanismos que ya están concienciados en todos los ciudadanos, ¿no? Son movimientos que ya vamos realizando incluso sin querer. Así es, eso no quita que, por supuesto, tengamos que seguir con la guardia bien alta, porque si algo ha demostrado este virus es que es muy impredecible, pero es cierto que la población de Lorca, los vecinos y vecinas, de manera mayoritaria, se han comportado muy bien durante todo este tiempo, desde que empezara la pandemia, y especialmente durante la feria. Como digo, era una prueba de fuego, era una feria este año 2021, después de tener que cancelarla el año pasado, pero con la suma de voluntad de todo el ayuntamiento, con un equipo de gobierno muy bien y excelentemente coordinado por nuestro alcalde, desde luego hemos estado a la altura y sobre todo hemos estado respaldados por el buen comportamiento de los vecinos y vecinas que, como digo, han sabido entender y cumplir y respetar esas restricciones que, si bien es cierto, eran muy distintas a lo que suele ser una feria habitualmente, eso no ha quitado a que la población haya respondido de manera muy positiva, cumpliendo estrictamente todas y cada una de esas restricciones. Baja la incidencia COVID en Lorca, por lo tanto entiendo también que baja la presión hospitalaria en el Rafael Méndez en COVID-19. Sí, eso no quita que, como decía anteriormente y como insiste nuestro alcalde, no podemos bajar la guardia, porque mientras siga habiendo un solo contagio, eso supone que tenemos que estar muy concentrados y muy centrados y muy preocupados en garantizar la seguridad sanitaria de todos nuestros vecinos. Pero sí que es cierto que se ha visto disminuido en el último mes la presión hospitalaria, tal y como confirman las propias autoridades sanitarias, pero, por ejemplo, sin ir más lejos, esta misma semana de nuevo tenemos que lamentar un fallecimiento por COVID-19 en el municipio de Lorca. Eso, como digo, nos tiene que poner los pies en el suelo e insistir en ese mensaje, en ese doble mensaje y en ese llamamiento que hacemos de manera insistente a toda la población, de, por supuesto, seguir cumpliendo y extremando las medidas de seguridad y, por supuesto, vacunarse, porque es evidente que sigue siendo la principal herramienta, junto con la responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros. La vacunación sigue siendo la herramienta que ha hecho posible que en este caso pues, podamos asistir a una reducción drástica en el número de contagios. Hay que estar en alerta, como bien dice el concejal de Sanidad, José Ángel Ponce, pero también subrayar y reseñar. Desde Salud nos daban ese dato, que esa persona fallecida de 50 años en los últimos días no tenía la pauta de vacunación. No sé si tenéis datos de realmente cuál es el porcentaje de lorquinos que ahora mismo no tienen la pauta completa voluntariamente, que no se han querido vacunar.
Bueno, lo que sí que tenemos el dato, que es muy positivo, y es del porcentaje que ya no solo en Lorca y en la región de Murcia, sino a nivel nacional, se ha conseguido que se hayan vacunado, ¿no? Que en este momento tengan la doble pauta completa de esa vacuna por COVID-19, y es que ya ronda el 80%, más del 80% de las personas que tanto en Lorca como en la región y en el conjunto del país ya tienen esa segunda pauta, esa segunda dosis y por tanto la pauta completa de la vacunación. Lo decía en la última entrevista que me hiciste en este programa, lo dice el alcalde continuamente, yo creo que tenemos que estar muy orgullosos los lorquinos de lo que hemos conseguido en tan solo 9 meses desde que se empezara la campaña de vacunación, y es que prácticamente más del 80% de los lorquinos estemos vacunados, lo que supone ese tremendo ejercicio de responsabilidad, ya no solo individual, sino también colectivo. Y de ahí la importancia que toda aquella persona que por distintos motivos no haya querido o no haya podido vacunarse, que todavía está a tiempo de cumplir con esa obligación moral, con esa responsabilidad colectiva de vacunarse, porque su seguridad también es la de todos, es la de su comunidad, es la de su familia, es la del conjunto de sus vecinos y vecinas. La Agencia Europea del Medicamento ya ha autorizado esa tercera dosis de la vacuna. En España se va a empezar a inocular a las personas que pueden estar más, sobre todo, con problemas, más expuestas a este virus. ¿Cuándo se van a comenzar a inocular esa tercera dosis de la vacuna para personas mayores y sobre todo para ancianos en residencias? Bueno, estamos a la espera, ¿no?, de que la comunidad autónoma nos indique cuándo y de qué forma se va a proceder con esa vacunación de esa tercera dosis, ¿no?, de esa dosis alternativa que hace pocas semanas se decidía que en primer lugar va a estar dirigida para todas las personas mayores de 70 años de edad, además también de las personas que pues, puedan tener cualquier tipo de enfermedad de riesgo o sean más vulnerables. Estamos a la espera de que la comunidad autónoma, como mando único, como organismo responsable y competente, nos indique cómo se va a proceder. Nosotros, como desde el principio, como saben todos nuestros vecinos y vecinas, desde el Ayuntamiento de Lorca vamos a seguir a disposición de la comunidad autónoma, del Ministerio también, para hacer todo lo que esté en nuestra mano y más, como hemos demostrado, siendo, me atrevo a decir, uno de los principales y primeros ayuntamientos de toda la región de Murcia en dar el paso y en asumir competencias en materia de sanidad y en apoyo a la pandemia, tal y como hemos demostrado por delante de muchos otros ayuntamientos. Como digo, vamos a estar a disposición de lo que necesiten para seguir poniendo infraestructura, medios humanos y materiales, pues para facilitar y para seguir contribuyendo a ese objetivo que tiene que ser el fundamental y que sigue siendo, y es el de la vacunación de nuestros vecinos y vecinas. Pero como digo, seguimos a la espera de la Comunidad Autónoma de Murcia nos indique cuándo, cómo y de qué forma se va a proceder con esa tercera dosis, en este caso para los mayores de 70 años. Uno de los elementos de las medidas que había puesto en marcha el Ayuntamiento de Lorca era ese punto COVID-19. No sé en qué situación se encuentra una vez que ya pues, las tasas son tan bajas. ¿Se mantiene todavía activo? ¿No está activo? ¿Cómo está la situación del punto COVID-19? ¿Dónde se hacen ahora la toma de muestras si hay que hacerlas? Bueno, ese punto COVID en el que se extraen las pruebas PCR también fue uno de los principales hitos que hicieron que Lorca destacase también desde el inicio de la pandemia. De inmediato pusimos a disposición nuestras instalaciones municipales y, en primer lugar, tanto en el complejo, mejor dicho, en el consultorio de Campillo, como a los pocos meses, y debido también a las peticiones vecinales, posteriormente en Ifelor, en el recinto ferial de Ifelor, pusimos a disposición esa gran infraestructura por el que prácticamente ha pasado todo el mundo que ha necesitado una PCR, ya no solo de Lorca, sino del conjunto de municipios del Área 3 de Salud. Ese punto que ha permanecido hasta hace bien poco en Ifelor, gracias, como digo, a la gestión del Ayuntamiento de Lorca, que pusimos a disposición del Servicio Murciano esas instalaciones, aunque, como digo, no era nuestra competencia, pero tenemos que estar a la altura y demostramos esas ganas de colaborar, apartando, por supuesto, los intereses políticos o partidistas. Ese punto ha estado prestando servicio en Ifelor hasta prácticamente hace un mes, porque, en primer lugar, gracias a la buena situación sanitaria, ¿no?, al descenso en el número de contagios diarios y, por tanto, al descenso en el número de peticiones para hacer esas PCR, unido también con que Ifelor debía ser de nuevo escenario para llevar a cabo, por ejemplo, Feramur, que ha sido donde se ha celebrado además de manera exitosa la Feria de Artesanía. Eso nos obligó, ¿no?, a llegar a un acuerdo también con el Servicio Murciano de Salud de buscar una ubicación alternativa. Esa ubicación alternativa ahora es el Centro de Salud de Sutuyena, en el que de horario por las tardes, en horario de tarde, se están llevando a cabo esas PCR que durante tanto tiempo se han estado desarrollando de manera masiva en el complejo deportivo, mejor dicho, en el pabellón de Ifelor, en el recinto ferial. En el recinto ferial de Ifelor y ahora en Sutuyena, que es donde se realizan esas pruebas en horario de tarde. La Consejería de Salud, debido también a los buenos datos, hoy, de hecho, ha puesto ya en vigor el fin de la limitación horaria, también la apertura de barras en locales de ocio nocturno y la posibilidad de estar en pie en eventos multitudinarios. ¿Cómo ha recibido esa noticia el Ayuntamiento de Lorca? Desde Hostelor han indicado, la han recibido de forma positiva, los comercios y restaurantes
restaurantes de Lorca también, la hostelería, por supuesto que también, pero ¿cómo lo ha recibido el Ayuntamiento de Lorca? Y no sé si hay alguna medida, porque había ampliación de terrazas, había el corte de algunas calles, ¿todo esto se va a seguir realizando? Bueno, la noticia es súper positiva, es muy positiva. Quizás llega tarde porque es cierto que la situación sanitaria venía mejorando ya durante las últimas semanas y no ha sido hasta ahora, hasta esta semana en la que el Gobierno regional ha decidido levantar esas restricciones. Unas restricciones que, como digo, son beneficiosas para el conjunto de la población, que nos llevan por el buen camino, es decir, por una buena senda, pero que no nos exime, no nos debe distraer de la responsabilidad individual que tenemos que mantener en todo momento. Ahora nos enfrentamos a una nueva etapa con menos restricciones, pero en la que tenemos que seguir manteniendo esa responsabilidad individual pues, necesaria para no desandar, para no retroceder pasos en este camino que hemos dado para superar la pandemia. Pero desde luego es un hecho muy positivo, fundamentado y consecuencia directa, como decía al principio, de ese avance en la vacunación, gracias al Gobierno de España, a las distintas comunidades autónomas y sobre todo a los profesionales de la sanidad, que con la vacunación pues, han hecho posible que poco a poco vayamos solventando esta situación de pandemia. Pero como digo, la guardia bien alta y aunque mejore la situación, aunque se levanten las restricciones, debemos tener todavía los pies en el suelo para no desandar todo el camino que hemos andado. Calle cortadas, ampliación de terrazas, instalación incluso de algunas terrazas en aceras, todo eso se va a mantener, por lo tanto, entiendo. Sí, de hecho, es una de las cosas que también que hacen destacar a la gestión de nuestro alcalde y de este equipo de gobierno, también en apoyo al sector de la hostelería, que tanto ha padecido durante los últimos meses, consecuencia directa también de que estamos en una comunidad autónoma, la de Murcia, que posiblemente ha sido la más restrictiva y, por tanto, la más perjudicial para los intereses de la hostelería, cuando se ha demostrado que la hostelería era segura y sigue siendo segura. Eso ha hecho que, pese a un panorama tan restrictivo por parte de la comunidad autónoma o del Gobierno regional, desde el Ayuntamiento de Lorca hayamos liderado y hayamos destacado por la gestión de nuestro equipo de gobierno, insisto, liderado por nuestro alcalde, que ha sabido entender las necesidades de un colectivo tan importante y tan afectado como el de la hostelería, y hemos implementado medidas como, por ejemplo, la ampliación de terrazas, esa posibilidad para que los hosteleros pudiesen ampliar la ocupación de espacios en la vía pública, porque al aire libre se demostraba que era la incidencia y, por tanto, la capacidad de contagio era más baja, ¿no? Esas medidas se van a mantener mientras siga siendo necesario, por supuesto, apoyar y seguir ayudando a la hostelería, como hemos demostrado desde el principio de la pandemia. Hemos hablado de la Feria y Fiestas de Lorca de septiembre, hemos hablado también, bueno, Feria y Fiestas de la Feria Chica, la patrona de la ciudad, la Virgen de las Huertas. Las próximas, las más inmediatas, son las fiestas de San Clemente. ¿Qué protocolo, qué actuaciones estáis viendo ya para esa feria que inminentemente se va a desarrollar? Bueno, como también adelantaba esta misma mañana nuestro alcalde, estamos próximos a llevar a cabo una nueva reunión con la Federación Cultural de San Clemente, sobre todo con la Concejalía de Cultura, que dirige mi compañera María Ángeles Mazuco, que es quien coordina y dirige en este caso el desarrollo de esta festividad del patrón de San Clemente, en colaboración y estrecha colaboración con la Federación Cultural de San Clemente y, por supuesto, de la mano de las restricciones que en todo momento aplique la Comunidad Autónoma de Murcia. Desde luego va a ser un horizonte mucho más relajado si lo comparamos con la organización de la Feria de septiembre, con la Feria Chica, en la que desde luego las medidas eran mucho más distintas, muy distintas y mucho más restrictivas que a las que nos enfrentamos continuamente. Pero desde luego, como decía al principio, esa experiencia desarrollada ya no solo por la Concejalía de Festejo o la Concejalía de Cultura, sino la colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con la protección civil, con emergencias, va a servir, ¿no? Esa colaboración y esa experiencia desarrollada y demostrada durante la celebración de la feria, que ha tenido tan buenos resultados, va a servir sin duda a la buena realización y a la buena organización de la próxima festividad más importante de nuestra ciudad, que es la del patrón de San Clemente. Me imagino que muchos ciudadanos, muchos lorquinos estarán pendientes de ¿podemos subir al castillo? ¿No podemos subir al castillo? ¿Habrá mercado medieval? ¿Procesión del patrón de San Clemente? Con la incidencia que hay actualmente de COVID-19, son a lo mejor elementos que sí se van a poder desarrollar. Yo creo que estamos cada vez más cerca de recuperar esa normalidad que nos acerque y nos recuerde a las festividades anteriores y, por supuesto, teniendo en cuenta que hay que mantener siempre la prudencia y estar muy pendientes de esas restricciones que establece la Comunidad Autónoma de Murcia, yo creo que estaremos en condiciones de acercarnos cada vez más a esas celebraciones. No obstante, en las próximas fechas, me imagino que tanto la Concejalía de Cultura, en conjunto el Ayuntamiento de Lorca y la propia Federación, pues darán a conocer cómo y de qué forma se van a llevar a cabo esta festividad tan importante para el conjunto del municipio. Incidencia COVID-19 en Lorca, una situación que va a la baja, afortunadamente, y que debido también a la vacunación, con más del 80% ya de españoles vacunados, que ha facilitado el que este coronavirus poco a poco se vaya olvidando y esperemos que ya quede en el futuro, en el pasado muy lejano. Dejamos COVID-19, hablamos en temas sanitarios, sobre todo en los últimos días se ha hecho referencia, precisamente José Ángel Ponce ha sacado a colación y ha indicado que ya es el momento del debate. Segundo hospital en Lorca, ¿hace falta para el área 3 de salud
un segundo hospital de referencia además del Hospital Rafael Méndez? Bueno, yo creo que una reivindicación no solo mía como concejal, sino como conjunto del Ayuntamiento y en primer lugar de nuestro alcalde, que en más de una ocasión lo ha puesto de manifiesto, sobre todo la necesidad de que Lorca tenga lo que le corresponde. Y eso significa que tenga más recursos y más inversión en sanidad pública, una inversión que tiene que proceder sí o sí del Gobierno regional de la comunidad autónoma. En primer lugar, para solucionar las graves carencias que todos los lorquinos y todos los usuarios de la sanidad pública, que es la sanidad por la que antes o después vamos a tener que pasar todos y todas, carencias que presentamos desde hace muchos años. Y eso se soluciona con más inversiones. Y como primer paso, desde luego, lo decía nuestro alcalde hace breves semanas, lo llevamos al pleno del Ayuntamiento hace breves semanas, en primer lugar, como mínimo, la ampliación de nuestro hospital y, ¿por qué no?, dar ese paso importante también, y es de aspirar a un segundo hospital en el municipio de Lorca. Yo creo que es evidente que nos corresponde por población, nos corresponde por ubicación geográfica y nos corresponde también por necesidad, porque lo estamos viendo, porque lo estamos padeciendo, y es que faltan camas, faltan consultas, faltan más medios para abarcar las necesidades de toda la población de Lorca, y no solo de Lorca, sino del conjunto del área 3 de salud. Por lo tanto, ya anunciamos, como anunciábamos hace varias semanas, que durante los próximos meses vamos a seguir liderando y reivindicando las exigencias en materia de sanidad que le corresponden a los lorquinos y a la lorquina, y lo vamos a seguir haciendo de la mano de los vecinos, porque a ellos nos debemos, y desde luego no es momento de hacer partidismo ni de politiqueo del malo, y yo espero y aspiro a que todos los partidos estén a la altura, empezando por el Partido Popular, que es el gobierno, que es el partido que gobierna a nivel regional, para que sea capaz de apartar sus intereses personales y partidistas y se ponga del lado de los que estamos por defender la sanidad pública en nuestro municipio. Y por eso, como digo, es evidente que nuestro hospital se ha quedado pequeño y tenemos que aspirar, como mínimo, a una ampliación, pero también, y por qué no, aspirar a ese segundo hospital, porque desde luego, si lo que algo falla, es que desde luego no se puede seguir parcheando ni aportando soluciones provisionales, sino que hay que afrontar como situación importante y prioritaria la mejora de la sanidad pública en nuestro municipio, en el municipio de Lorca. ¿Qué especialidades tendría ese segundo hospital? Porque sobre todo habría que aportar lo que ya hay en el Hospital Rafael Méndez. ¿Dónde iría ubicado? No sé si todo eso lo habéis estudiado. Y luego le hacíamos esta misma pregunta al presidente de la comunidad, Fernando López Miras, y nos indicaba que hay prevista una partida de unos 16 millones de euros que debido a la pandemia se ha visto ahí paralizada, pero prevista para la ampliación del Rafael Méndez. ¿Segundo hospital o ampliación del Rafael Méndez con esos 16 millones de euros que indica el Gobierno regional? Lo que no queremos son parches. Desde luego, la situación de la sanidad pública en Lorca no está para más parches ni para más vendas que no vengan a solucionar el problema que tiene la sanidad pública en Lorca, que, como digo, sabemos todos los lorquinos lo que estamos padeciendo. Como digo, hay que aspirar a tener un hospital que dé cabida a toda la población y, desde luego, a solucionar cuestiones como la que hemos tenido que ver en las últimas semanas, este pasado verano, en las que muchísimos vecinos se quedaban a la espera de poder acceder a una cama de ingreso en planta porque no había, porque estaba cerrada esa planta de especialidades en pleno verano. Es decir, tenemos que aspirar a tener un hospital que dé cabida a todas las necesidades que tiene nuestra población, y ya no solo la población de Lorca, sino el conjunto del área de salud. Como zona, tiene que ser una zona estratégica, desde luego, para que beneficie, por supuesto, al municipio de Lorca, pero para que también se dé cabida a los intereses de todos los municipios también del área 3. Por lo tanto, yo creo que es cuestión de que ya en este momento se abra el debate, y desde luego que no aceptemos más medidas que sean parches o más medidas que sean vendas y que no vengan a solucionar los principales problemas que tiene el Hospital Rafael Méndez. Parece mentira, por ejemplo, todavía que tengamos que estar sin un servicio de resonancia magnética. Yo creo que ya es hora que a esta altura del siglo, después de que en el año 2017 recibiésemos esa donación de esa resonancia magnética, todavía no esté en funcionamiento. Yo creo que, como digo, no estamos para más parches, no estamos para más vendas, sino que estamos para que se apueste de manera decidida por mejorar la sanidad de todos los lorquinos. También han pedido refuerzo de atención primaria, incluso el refuerzo de servicios de urgencias de atención primaria, ¿no? Que son objetivos que están encima de la mesa. Yo creo que tenemos el reto ya, y estamos ya en condiciones de afrontar ese reto. Creo que ya vamos tarde por parte del Gobierno regional, pero estamos en condiciones de, una vez que ya vemos que la situación de pandemia va mejorando, que tenemos ese reto de salir mucho más reforzados de esta situación. Y el primer paso que exigimos, y que vamos a seguir exigiendo tanto desde el Ayuntamiento de Lorca como desde el Partido Socialista, es que, como mínimo, por ejemplo, en el asunto de la atención primaria, es decir, de las consultas de los médicos de cabecera o de los consultorios, como mínimo recuperemos la atención presencial, esos niveles de presencialidad que teníamos con anterioridad a la pandemia. Ya está bien que los vecinos y vecinas de Lorca tengan que soportar esperas de casi 3 semanas
de media para poder ser recibidos por un médico de cabecera y que eso se sustituya a veces por una consulta telefónica. Yo creo que ya estamos en condiciones de exigir al Gobierno regional que cuanto antes volvamos a esa presencialidad en nuestros consultorios y centros de salud para atender a nuestros vecinos. Y yo creo que una buena prueba de fuego y una buena herramienta puede ser ese anuncio que hacía hace muy pocos días el Gobierno de España, el Gobierno del presidente Pedro Sánchez, que ya ha anunciado que de cara a los próximos presupuestos generales de Estado hay previsto destinar más de 175 millones de euros a las distintas comunidades autónomas, incluida la región de Murcia, para mejorar la atención primaria, es decir, para mejorar la atención en nuestros centros de salud y en nuestros consultorios. Esperemos, insisto, esperemos que el Gobierno regional esté a la altura y sepa destinar esa inversión que llega para mejorar la atención en nuestros centros de salud. Desde luego no queremos que haga, por ejemplo, como ya ha anunciado que va a hacer con la ley de vivienda, esa ley de vivienda tan importante que viene a mejorar la situación, por ejemplo, de nuestros jóvenes a la hora de acceder a su primera vivienda y que ya ha anunciado el PP y ha anunciado el Gobierno regional de López Miras, antes de que se ponga en marcha esa ley, que directamente no la va a cumplir. Ha anunciado la ilegalidad de que no va a hacer cumplir una ley. Esperemos que, como digo, esté a la altura y en este caso sepa aprovechar esa inversión que va a venir desde el Gobierno de España para mejorar la atención primaria, porque desde luego entonces lo que estará demostrando es que está más preocupado en negar beneficios a los ciudadanos con tal de atacar al Gobierno de España y desde luego no estamos para eso. Creo que los vecinos están hartos de ese politiqueo, los vecinos quieren que aprovechemos bien los recursos y que nos dejamos de ese partidismo que no lleva a ningún sitio. Hablamos de juventud posteriormente. En relación a la ampliación del Hospital Rafael Méndez, ¿hay espacio en las instalaciones actualmente para ampliarlo? ¿Hay terreno para ampliar ese hospital? Y creo que Izquierda Unida Verde se ha propuesto en más de una ocasión las instalaciones de Carraclaca. Sí, el inconveniente de Carraclaca es que a ver cómo sorteamos, en primer lugar, que estamos ante un terreno que no es propiedad del Ayuntamiento de Lorca, sino que es propiedad del Gobierno de España, efectivamente, del Ejército, y por supuesto también que por ahí pasa un canal del trasvase, ¿no? Por lo tanto, hay que analizar bien cuáles son las distintas alternativas y en el caso de la comunidad autónoma, si de verdad tiene previsto esa ampliación, ver realmente si merece la pena ampliar o si lo mejor, como digo, es destinar bien los recursos y en este caso es destinarlo a un nuevo hospital que sepa desde el principio que nace con posibilidad de acoger todas las necesidades de los lorquinos y las lorquinas. Nosotros, no obstante, hemos pedido, por supuesto, que se siga mejorando el Hospital Rafael Méndez, también que se amplíe el aparcamiento público, porque hoy por hoy sigue siendo una odisea aparcar en nuestro hospital, pese a que nada más llegar al Gobierno, nuestro alcalde ordenó también la ampliación del aparcamiento con una dotación de cerca de 70 nuevas plazas de aparcamiento, aprovechando un solar en el que antes el anterior Gobierno almacenaba farolas y bancos en desuso. Nosotros, con una inversión de más de 12.000 euros, se adecentó ese espacio para aparcamiento y, en definitiva, que desde la comunidad autónoma, como organismo responsable, como partido competente en el ámbito sanitario, atienda la petición que hace el Ayuntamiento de Lorca, que es el de mejorar la situación sanitaria en Lorca y que, por supuesto, como decía al principio, se apueste decididamente por la construcción de un segundo hospital en el Rafael Méndez. Esa va a ser la principal reivindicación en materia sanitaria que ya anticipamos vamos a seguir desde el Ayuntamiento de Lorca. Porque el recinto de Santa Rosa de Lima, esa instalación, ese centro de salud, ¿está todo ocupado? ¿Todas las plantas están en desarrollo? Está todo ocupado, aunque nosotros somos de los que pensamos que desde luego se podía haber aprovechado mejor. Ha sido un hospital, el antiguo hospital Santa Rosa de Lima, que ha estado durante muchísimos años pendiente de esas inversiones necesarias y desde luego creo firmemente que no se le ha dado la operatividad y la funcionalidad necesaria para hacer frente verdaderamente a las necesidades que tienen nuestros vecinos. Sí que es cierto que hasta ahí se han trasladado distintas especialidades como la de oftalmología, que recientemente se anunciaba, además también de los usuarios que pertenecían al Lorca Centro, pero desde luego no tendría que haber sido esa la finalidad del Hospital Santa Rosa de Lima. No obstante, al final es un recurso que está ahí y que desde luego lo que aspiramos es que se dé el uso más óptimo posible para beneficio de nuestros vecinos. Otro de los temas que también ha sido actualidad en las últimas horas es el Centro de Salud de San Cristóbal. ¿Cómo está esa situación? Los vecinos denuncian bloqueo. Los vecinos denuncian bloqueo si únicamente se basan en lo que les dice el Partido Popular. También es cierto que hace muy breves fechas y a raíz de la polémica que intentaba buscar el Partido Popular, nos reunimos con los vecinos y cuando les demostramos con hechos y con documentos la situación real del Centro de Salud del barrio San Cristóbal, pues se quedaron asombrados de la capacidad de mentir que tiene este Partido Popular, un Partido Popular que lo que no dice es que en el año 2018 se cayó
cuando recibió un documento de la Confederación Hidrográfica del Segura que les advertía que en ese solar que proponían no se podía construir porque estaba en zona inundable. Pero esa es la gestión que hizo el Partido Popular durante sus 12 años de gobierno y sus dos alcaldes distintos. Un primer alcalde que ni siquiera se molestó en buscar un solar, pero es que el segundo alcalde vino a buscar un solar que estaba en zona inundable. Y cuando sabía que estaba en zona inundable, se cayó porque venían unas elecciones y no quiso decirlo. Desde entonces, lo que sí que puedo decir es que ojalá los anteriores alcaldes hubieran hecho como mínimo la mitad de trabajo que ha hecho este alcalde, que ha hecho nuestro alcalde Diego José Mateo, que sigue reuniéndose con la Confederación Hidrográfica del Segura para conseguir lo que hace falta, y es corregir las condiciones de inundabilidad del terreno para que una vez que eso sea posible, la comunidad autónoma, a través de su Servicio de Medio Ambiente, pueda aprobar la tramitación de la UA 23 y, por lo tanto, el Ayuntamiento de Lorca pueda y tenga posibilidad de poner a disposición ese terreno. Lo que tenemos claro, este equipo de gobierno, lo que tiene claro nuestro alcalde, es que los vecinos y vecinas del barrio se merecen ya cuanto antes tener ese centro de salud, que estamos trabajando para solucionar los problemas que dejó el anterior gobierno y, desde luego, estamos haciendo todo lo posible para construir un centro de salud que, por cierto, como sabe todo el mundo, tenía que estar ya hecho, porque tenemos que recordar que el mismo Partido Popular, la Consejería de Salud, reconoció nada más y nada menos en el año 2008 que ese centro de salud tenía que estar ya construido. Por lo tanto, estáis trabajando en cambiar, ¿no? Que no sea zona inundable. En eso se está trabajando. Porque no se plantea tampoco otra alternativa, otro lugar. Tenemos claro que tiene que ser ahí porque son los vecinos los que quieren que sea ahí y queremos también que es el lugar más idóneo. Eso nos obliga, por supuesto, a hacer lo que está haciendo el alcalde, que son continuas reuniones también a través de la diputada socialista Marisol Sánchez Joder con la Confederación Hidrográfica del Segura para conseguir que se solucionen esas condiciones de inundabilidad que ya se sabía en el año 2018, pero que el anterior gobierno, el Partido Popular, se cayó porque no le interesaba decir a los vecinos y vecinas que el solar que estaban proponiendo era un solar en zona inundable. Dos apuntes más relacionados con sanidad, antes de hablar de otras cuestiones. Ya está abierto el Centro de Salud de Campillo, ¿no? Se abría el pasado día 4 de octubre. Y sobre el tema de alméntricos, que los vecinos se han manifestado también para la solicitud de la reapertura del consultorio médico. Pues son dos de los casos que nos han ocupado y nos siguen preocupando durante nuestro mandato, durante nuestra gestión, porque en el caso del consultorio de Campillo, el Servicio Murciano de Salud nos exigió que tenemos que hacer obras para poder abrir ese consultorio. Las obras se hicieron con una inversión íntegramente financiada por el Ayuntamiento de más de 47.000 euros. Las obras terminaron el pasado mes de junio, esas obras que, como digo, se nos exigía para poder abrir el consultorio, y sin embargo no ha sido hasta ahora, prácticamente 3 meses después, cuando por fin se ha abierto el consultorio de Campillo, lo que demuestra que el problema no era la obra, el problema era que no tenían el personal necesario para poder abrir ese consultorio. Mismo caso, mismo ejemplo del consultorio de Almendrico, en este caso de la consulta de pediatría. Se nos exigió al principio de la pandemia que para que volviese la pediatría, eso es lo que nos decía el Gobierno regional, tenemos que habilitar esas obras que se hicieron, obras que acabaron en el mes de enero y pese a todo todavía, todo este tiempo después, la pediatría no ha vuelto por decisión del Gobierno regional, porque faltan médicos, porque no contratan el personal que hace falta. No obstante, que sepan los vecinos, que tengan la tranquilidad, que desde el Ayuntamiento de Lorca vamos a seguir insistiendo y reivindicando que cuanto antes se recupere el servicio de pediatría en las pedanías. Para finalizar, se ha desarrollado durante este 11 de octubre y 12 de octubre esos conciertos, doble concierto a favor de los damnificados de La Palma, que están sufriendo pues, toda la fuerza que está teniendo ese volcán, el de Cumbre Vieja. ¿Qué valoración hacéis? Sobre todo 5.000 euros de recaudación y pendientes de la fila cero, que todavía falta por recaudar ese dinero, ¿no? Efectivamente, el doble concierto, ¿no?, finalizaba ayer. En estos días estamos haciendo ese recuento definitivo, porque es cierto que la fila cero todavía sigue recibiendo donaciones y colaboraciones de nuestros vecinos, pero la valoración que hacemos es muy positiva. Muy positiva porque la respuesta de los vecinos de Lorca, como no esperábamos menos, ha sido muy positiva. Todo el que ha querido colaborar lo ha hecho, y lo ha hecho en primer lugar asistiendo a esos conciertos en los que también de manera desinteresada han participado muchísimos grupos lorquinos, como Coro y Danzas Virgen de las Huertas, Coro y Danzas de Lorca, distintos cantantes y grupos de artistas del municipio de Lorca. Tengo que destacar que todos eran de Lorca, todos eran lorquinos y lorquinas, y por supuesto también gracias a la colaboración de las distintas empresas que también han colaborado en el desarrollo de este evento, que fue una petición expresa de nuestro alcalde y que ha estado también coordinado por la Concejalía de Cultura.
Cultura y por la Concejalía de Festejos. Para finalizar, concejal, participación ciudadana. El Partido Popular también en las últimas horas ha denunciado que no se pone en marcha ese Consejo Social de la ciudad, donde pues, hay diferentes organismos, entidades, asociaciones. Bueno, yo en resumen creo que el Partido Popular no puede dar lecciones, porque ya este Partido Popular de Lorca no es creíble. Porque un día dicen una cosa y al día siguiente dicen la contraria. Porque un día dicen que nos hemos gastado 9 millones de la sentencia de Iberdrola, al día siguiente reconocen o se reconoce que han sido ellos, que fueron ellos los que ejecutaron esa sentencia. Un día le exigen a Pedro Sánchez que haga obras para traer el AVE o para mejorar el cercanía y al día siguiente exigen que se paren las obras, no sabemos por qué motivo. Y ahora vienen a intentar dar lecciones de participación ciudadana cuando todos sabemos, todos los vecinos de Lorca saben cuál es la gestión del PP en materia de participación ciudadana. Y pongo un par de ejemplos. Todo el mundo recuerda que nada más llegar al gobierno se cargaron todos los órganos de participación ciudadana, como era el INJUDE, como era el Consejo Municipal de la Mujer o la Gerencia de Urbanismo. Su gestión también se resume, por ejemplo, en hacer reglamentos de participación ciudadana y guardarlos en un cajón. O también, y si no, que pregunten a los vecinos y vecinas de estos barrios cómo se gestionaron las obras de regeneración urbana de Pérez Casas, del barrio San Cristóbal, de La Viña o de San José. Una participación o una proyección de esos trabajos de obras que se resumían en aquí tienen el proyecto y si no les gusta es lo que hay, ¿no? Como el que ofrece un plato de lentejas, esto es lo que hay y si no las quiere las deja. Ese es su ejemplo en participación ciudadana. El resumen es que frente a eso, por fin hemos dejado todos esos años, toda esa década oscura que no contribuye a la participación ciudadana de esa gestión del PP y frente a eso un gobierno liderado por nuestro alcalde que es el que más se está aportando por la participación ciudadana. El Consejo Social se va a convocar en breves fechas, estamos potenciando la moción de sugerencias y reclamaciones donde por primera vez los vecinos tienen una herramienta para hacer llegar sus peticiones a los vecinos y vecinas, desde los vecinos, ¿no? Desde los distintos colectivos al ayuntamiento y además hemos triplicado la inversión en mejora de los locales sociales que están a disposición de los colectivos vecinales de nuestro municipio, tanto de la ciudad como de las pedanías. Por lo tanto, el PP es evidente que ya no es creíble, no pueden dar lecciones y lo que les pedimos es que se centren y que, pues, como mínimo, nos echen una mano para sacar a la ciudad de Lorca y contribuir a esa recuperación justa después de la pandemia. José Ángel Ponce, concejal del Ayuntamiento de Lorca, concejal de Juventud, también de Sanidad, con el que hemos analizado diferentes cuestiones y sobre todo con el que hemos hablado y hemos hecho referencia a esa solicitud que pone encima de la mesa el consistorio lorquino de la creación de un segundo hospital para el área 3 de salud. Será una de las cuestiones que vamos a analizar a continuación en el vértice en nuestra mesa de debate. José Ángel Ponce, muchísimas gracias por estar con nosotros en el vértice una noche más. Gracias como siempre a vosotros. Buenas noches. Y todos ustedes, consejos publicitarios, en cuestión de nada, de unos segundos regresamos para hablar de muchas cuestiones relacionadas con la sanidad en el área 3 de salud.